Buenas noches Facebook, buenas noches Instagram, Twitter, WhatsApp, eh, YouTube. Buenas noches Adad. Hoy estamos a 7 de marzo 2022. La hora es las 10:43 en los corazones de la República Dominicana. Yo soy tu amigo y al mismo tiempo tu enemigo, Wilder Voltaire, y para servirles según la decisión de la palabra. Esta noche vamos a hablar sobre, tal vez este tema es un poco nuevo, yo creo que es nuevo, porque yo lo habíamos tirado entonces en creol, ahora en español. Es porque Pablo sufría de hambre, de sed, de desnudez, de casi de todo, o de todo, porque el apóstol de los apóstoles, el apóstol principal de la doctrina espiritual del reino eterno, sufría de hambre. Sin embargo, Pablo supuestamente tenía todos estos hijos espirituales, porque fue Pablo que predicó al imperio romano, a Mesopotamia, a todos entonces las ciudades que tenían entonces en el tiempo de Juan más cerca, entonces hasta Jerusalén. Y Pablo recibió la doctrina del reino eterno o universal espiritual. Pablo tenía todos estos que habían recibido esta doctrina del reino, no de Pedro, no de otros apóstoles, supuestamente que andaban con Cristo, según ellos, pero ninguno de ellos había recibido esto, solamente Pablo. Es decir, todos los que habían recibido esta doctrina fue de Pablo. Porque Pablo sufría de hambre, de sed, de desnudez, y ni casa tenía. Porque Pablo murió o lo mataron entonces siendo pobre. Pero estamos hablando socialmente, económicamente. Vamos a leer. Entonces, después de tantas preguntas, después de nuestra búsqueda, ya entonces la misma palabra nos dio la razón por la cual entonces también Pablo sufría de hambre, de sed, de desnudez. Ni casa tenía para vivir, para entonces reposarse. Vamos a leer en 1 Corintios, como todas las cartas de Pablo fueron torcidas, pero algunas, por ejemplo, cada carta de esa naturaleza, esos falsificadores no iban a falsificar esto, porque esto también está en el interés de ellos, porque cuando habla verdad de gastar, entonces ellos realmente iban a dejar esto sin tocar mucho de su contenido. Pablo entonces a la congregación en Corintios, en la congregación de Corintios o en Corintios había un problema como que tenía muchos problemas. Ahora, ellos tenían un problema, ¿verdad?, con Pablo. Había un problema ellos crearon entre Pablo y Apolos, y otros problemas sociales más, problemas también doctrinales más. Entonces, fue Pablo que evangelizó, Pablo que predicó, que endoctrinó, que predicó a los corintios. Es más tarde, entonces, a través de la predicación de Pablo, apareció Apolos, entonces, a cual Pablo entonces tenía que corregir, ponerlo más actualizado, o que más original, entonces, en la predicación del evangelio. Entonces él está predicando a cosas acerca de la ley,
para decirle a los judíos, según la ley nuestra, entonces ese Dios que tenía que venir, tenía que aparecer en este mundo. Ahora, porque él da falta muchas cosas para poder ser compatible con la doctrina que Pablo recibió en una revelación o en revelaciones. Entonces, es decir, Pablo llegó a ser también apóstol de Apolos. Apóstol de Apolos, apóstoles Timoteo y Silvano, entonces Silvano, de Lucas también el doctor, Tito, todos estos hombres. Pablo fue, ellos eran apóstoles también, pero Pablo fue el jefe de la misión, la cabeza de la misión, el enviado especial. Ok, entonces Pablo era un hombre que tenía todo el conocimiento del reino universal, espiritual y eterno. Entonces Pablo fue que tenía todo esto, Pero Pablo era un hombre, ¿verdad?, que la palabra no era fácil, no salía fácil de su boca. Como era un hombre casi como Moisés. Pero Pablo era más realmente, como dice, ambas naciones. Bueno, yo no puedo decir, bueno, Pablo en cuanto a la doctrina universal, eterna, Pablo tenía, entonces, bueno, era una enciclopedia. Pablo tenía más conocimiento del reino. Bueno, Moisés no sabía nada de ese reino tampoco. Moisés sabía entonces algo de la ley que recibió de los ángeles para el pueblo de Israel. Escucha bien. Lo que vamos a decir no es para todo el mundo. Y Pablo, entonces los corintios, de Apolos, las palabras salían con más facilidad. Sin embargo, Apolos no tenía el conocimiento, no tenía la doctrina la doctrina del reino, sino Pablo. Apolo lo sabía muy bien. Los corintios no lo sabían. Los corintios formaban lo que se llama un grupito sectas, para crear una división. Un grupo dice entonces somos de Apolos. Otro grupo dice somos de Pablo. Pablo tenía entonces que corregir a estos hombres y mujeres carnales para decirlos, y entonces que en el reino el reino universal, sus predicadores no pueden ser divididos, no son divididos, somos uno. Entonces, ¿qué pasa? Al corregir todo eso, y Pablo lo llamó a la atención, los corintios llegaron a ser enemigos, ¿verdad?, de Pablo. Y Pablo, entonces ellos casi no consideraban a Pablo como apóstol de ellos, sino ellos están como inclinándose sobre Apolos. Pablo enviaba a Apolos, o envió a Apolos a Corintios a visitar a los hermanos. Apolos no quiso, porque Pablo descubrió y vio la división que los mismos corintios entonces hicieron, como crearon entonces entre él y Pablo. Entonces Apolos, que consideraba a Pablo como su jefe, como su apóstol. Los corintios entonces dijeron, entonces fue Apolos fue el apóstol de ellos, no Pablo. Pablo tenía entonces que defender su ministerio. Ante estos hombres carnales. Pablo entonces pensaba que estos hombres, que los corintios, o la mayoría de ellos eran de él, eran entonces engendrados, eran del reino, igual que Pablo y Apolos. Parece Pablo entendía mal. Pablo creía esto, pero no era esto, lógicamente hablando. Yo me explico. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 4.
algunos versículos. Por ejemplo, vamos a empezar desde el versículo 6. Podría empezar desde 1, pero para cortar entonces el tiempo, vamos a cogerlo en el versículo 6, a partir del versículo 6. Por esto, Pablo hablando, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Es decir, Pablo habló por los dos, o para los dos, para tanto a él como Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, de lo que yo mismo he escrito, de lo que yo he recibido, de no ir más allá de la frontera de lo que yo he recibido y escrito, y entonces fue escrito y enviado a ustedes. No sea por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Versículo 7. Versículo 7. Pablo hablando con los corintios. Porque, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Es decir, dentro de la distinción de ustedes, ¿de dónde viene? ¿Quién hizo eso? Y entonces, ¿qué ustedes han recibido? ¿Qué ustedes han tenido ahora y que no hayan recibido? ¿Qué tienes tú ahora que no hayas recibido? Es decir, ¿por qué este orgullo? ¿Por qué entonces ustedes se consideran tan importantes? ¿Por qué gozan de lo que tienen, pero no realmente agradecen de quien lo recibe? ¿A quien lo recibe? ¿Lo han recibido? Parece los que ustedes tienen, entonces parece ustedes lo tienen porque no tienen un origen, no vienen de alguien. O ustedes lo tienen por su propia fuerza, y la fuerza ustedes tienen. ¿De dónde viene esta fuerza? Y la salud. De todo modo, tiene realmente que agradecer a alguien, tiene que humillar, tiene que saber que lo que tú tienes entonces es de alguien. De alguien has recibido lo que tienes, dice Pablo. Pablo dice, y lo recibiste, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. Porque te glorías, dice Pablo, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. Y la forma que hablaban los corintios, ellos pensaban que ellos eran los dueños de la vida, de la salud, de la creación. Tal vez ellos están viendo entonces progreso económico, social en su territorio. Ellos han olvidado entonces de quién han recibido lo que tienen. Por ejemplo, es igual que un grupo de personas, tal vez ellos alaban a la curación, pero olvidan entonces olvidan al sanador, o olviden a la pastilla o al medicamento entonces que produjo entonces la sanidad, que lo produjo entonces la curación. Muchas personas se sienten bien, estoy curado ahora, estoy curado. Entonces, ¿de dónde viene la curación? ¿De dónde viene la sanidad? Pero de alguien o de algún medicamento. Pero no entonces a la sanidad, a la curación tiene que alabar. Tiene que alabar entonces a la persona entonces que produce la sanidad. El productor de la sanidad. El productor de la curación. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces ellos han olvidado muy rápido a Pablo, a quien la palabra envió o dio, la palabra en que Dios ha dado a él, a nosotros, envió la palabra de liberación de alma, liberación de espíritu. Entonces el enviado fue Pablo a ellos. Después que Pablo entonces les llevó la palabra de la liberación, entonces tal vez ellos piensan ser liberados y de una vez han olvidado al enviado, han olvidado a Pablo. Ellos están gozando de su curación, de su sanidad, de su liberación espiritual. Y han olvidado que Pablo fue quien ha sido enviado por el Creador a través de la palabra a esos corintios. Entonces, que han recibido también un espíritu de ingratitud de parte de su destino. Entonces, Pablo sigue hablando. Oh, ¿ya estáis saciados? ¿O ya estáis ricos? Sin nosotros reinaréis. ¿O estáis saciados ahora? ¿O estáis ricos ahora? O sin nosotros. Ojalá reinásemos también juntamente con vosotros. Ellos han olvidado eso. Ellos están ricos. O están ricos y están saciados ahora. Después de la liberación espiritual que Dios ha enviado, o que el Creador ha enviado, o ordenó a la palabra que enviara a Pablo a los corintios a llevar. Entonces tal vez, yo no sé, tal vez ellos no habían recibido esto. No habían recibido realmente, habían recibido algo realmente para la satisfacción de su carne, de su vida carnal, de su vida terrenal. Ellos estaban saciados con la riqueza terrenal. Hasta esta riqueza les hizo olvidar al apóstol, a la persona a quien la Creador a través de la palabra envió a ellos a llevar la liberación eterna, a llevar entonces el gozo eterno, el amor eterno. Pablo sigue hablando. Porque según pienso así, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Es decir que Pablo está diciendo ahora, según entonces lo que está desarrollando, según lo que él está experimentando socialmente, parece que los apóstoles se encuentran entonces en la cola, en el último. Parece entonces que ellos, si ellos realmente distribuyen entonces comidas espirituales, pero ellos no han recibido entonces comida natural de parte de los recibidos, de los beneficiarios, de los beneficiarios espirituales. Pablo dice, como nosotros como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los hombres. Es donde quiera que nosotros los apóstoles pasamos, llegamos a ser espectáculos para todos. Nos burlaban, nos humillaban, nos trataban mal, como si fuéramos animales. Pablo sigue defendiendo su discurso y diciendo entonces en la situación social que él estuvo. Nosotros somos insensatos por amor de Dios, del Creador. Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles por vosotros
más vosotros fuertes. Mira la condición, ¿verdad?, de los apóstoles. Mientras que ellos son débiles y los corintios son fuertes. En el nivel social, en el nivel económico. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados por ellos mismos. Yo voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, dice, Pablo sigue diciendo, hasta ahora padecemos hambre, los apóstoles como Pablo, pasando hambre. Tenemos sed, es decir, no sed tanto a nivel de agua, también un sed a nivel de líquido. Puede ser jugo, puede ser cualquier cosa para beber, para satisfacer, para beber para su energía. Porque siendo un predicador número uno, ¿verdad? En aquel momento del reino. Es decir, que número uno, ¿verdad?, de la doctrina. Entonces, Pablo está diciendo que entonces ellos padecieron entonces hambre, tenían sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Oye bien, y tantos hijos que Pablo tenía, hijos de hijos. Pablo tenía hijos, sobrinos, primos, de que él mismo entonces engendró. Bueno, supuestamente pensaba que tenía toda esa gente, especialmente en el territorio de los corintios. Y porque Pablo, un hombre predicador número uno del evangelio, del reino del evangelio, entonces sufría de hambre. O padecía hambre. Entonces tenía sed. Entonces no, eso es ni comida. Es decir, ese hombre faltaba comida, no encontraba comida a tiempo. Entonces Pablo vivía con una persona, un hombre o una mujer que se encuentra en una situación de esta naturaleza. ¿Qué dicen? ¿Qué van a decir la gente? Una persona sin familia, sin padre, sin madre, sin parientes, sin amigo. Es decir, Pablo entonces fue totalmente abandonado por esos supuestos amigos, hermanos, hijos. Entonces, mientras ellos están ricos, están reinando, Pablo entonces sufriendo de hambre, sufriendo de sed, de desnudez. Entonces, ni ropa tenía él. Entonces, cuando él tenía, no significa que estaba desnudo, totalmente, sino, entonces faltaba ropa para ir entonces a predicar la palabra. Y entonces esta gente, los hijos de él, espirituales de él, los engendrados espirituales de él, entonces estaban festejando en su riqueza. Festejando en su riqueza, o que sea, festejando entonces estaban como, según ellos estaban como, ellos se regocijaban porque ellos eran ricos, porque las cosas andaban bien en pro de ellos, mientras que el papá espiritual de ellos fue totalmente, maltratado por ellos, olvidado por ellos, rechazado por ellos, votado por ellos, ignorado por ellos. Pablo realmente no tenía una familia espiritual entonces en este patio llamado Corintios. Oye bien, Pablo pensaba que los corintios eran hijos de él, espirituales, eran engendrados de él, por él, sino entonces todo lo contrario. Entonces Pablo está diciendo, Pablo padecía hambre. Pablo tenía sed.
Pablo no tenía, entonces estaba desnudo Pablo. Esto es lo que estoy leyendo ahí. Pablo, lo que estoy leyendo ahí, ¿verdad? Y tantas personas que Pablo predicaba, Pablo entonces engendraba, Pablo liberaba. Bueno, la palabra liberó esta gente a través de Pablo, del ministerio de Pablo. Y toda esta gente ignoraban a Pablo. Pensaban que el pobre Pablo pensaba que estas personas eran entonces parte del reino, eran parte de sus hijos. Pero un hijo no puede dejar a su padre y entonces pasando hambre, mientras el hijo entonces está gozando de su riqueza. Está viviendo bien económicamente, socialmente. Eso no es, entonces eso no es padre, porque no es la sangre del padre. Porque la sangre del padre entonces podría demostrar, entonces tendría que tener una como compasión de su propia sangre, de la sangre de su papá o de su mamá. Porque entonces estos hijos son procreaciones, son como prolongación, ¿verdad? Prolongaciones del padre, de la sustancia biológica de su padre. En el caso de Pablo, la sustancia espiritual, bíblico, espiritual de Pablo. Entonces, Pablo, a pesar de que está predicando la palabra, pero dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Es decir, que si él no hubiera hecho eso, él hubiera sido muerto. Lo hubiera encontrado en el camino, entonces muerto, de hambre, de sed. El frío hubiera acabado con él porque no tenía ropa. Sin embargo, él supuestamente pertenecía a una gran familia que supuestamente que se encontraría en los corazones de los corintios. A Corintio, o de Corintio, ¿verdad? De Corintio, escúchame. Entonces Pablo dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo y el desecho de todos. Entonces este Pablo, yo no digo contrario. Él puede ser escoria del mundo. Él podría ser el desecho del mundo, pero no de su propia familia, supuestamente, no de su propia, de su propia congregación que él mismo fundó. Es decir, que estas personas no eran parte del reino, ¿verdad? Porque vamos a leer algo que es muy importante. ¿Cómo es que es importante? Que se encuentra en Hechos. Se encuentra en Hechos capítulo 4. Estamos hablando de un organismo, una familia. Es un grupo que tiene obviamente toda cosa en común. Es una familia que tiene un solo corazón, un solo propósito en mantener la familia, que tienen cosas en común. Entonces vamos a ver qué es la familia, qué es una familia, qué es un cuerpo. Entonces Pablo pensaba que pertenecía al cuerpo espiritual del reino universal y eterno. Pablo creía eso, Pablo pensaba eso. Pablo, sin embargo, entonces pertenecía se encontraba dentro de una organización. Una organización no es un organismo. Vamos a ver las características de un organismo. Entonces, un organismo, del real organismo, del organismo real, del reino. Porque adentro del reino es una familia que reina. Pero al exterior del reino, entonces son familias, son organizaciones. Pero adentro del reino es un organismo. Entonces vamos a ver en Hechos 4, versículo 32 a 34.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso es un organismo, es una familia. Es decir, las personas a quien Pablo predicaba, no recibieron la predicación o la palabra adentro de ellos, o sea, dentro del reino, sino afuera. Y la parte económica, la parte social de la palabra. Ellos han recibido eso bien. Ellos vivían, se gozaban entonces de esta parte. Pero entonces, porque esta parte no entraba en el mundo interior de ellos, es por eso ellos no recordaban entonces a su predicador, a su libertador, entonces el enviado de la liberación espiritual de ellos. Ellos han olvidado que Pablo entonces parte, ¿verdad? Trajo o llevó a ellos la pastilla que curó, que sanó, o el medicamento que sanó, que curó a ellos. Ellos han olvidado entonces el medicamento, o el portador del medicamento. Ellos realmente entonces han recordado la curación, han recordado la sanidad, pero no es el que sana o la que sana, no al medicamento, no al sanador, sino a la sanidad. Es por eso que Pablo se equivocaba, pensando que entonces él fundó entonces una congregación que debe ser una familia, son hijos de él, que iban a pensar en su mundo social, en su mundo económico, en su mundo físico. Para ellos que Pablo no sabía entonces vestirse, no sabía comer. Pablo no sabía entonces, vestirse, comer y beber. Nada de eso. Pablo dice, la palabra aquí dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso a esta Pablo no pertenecía, no había este organismo en Corintios. Eran tan carnales, no se preocupaban, no preocupaban por la liberación del alma, porque no fue liberada. Entonces no han recibido esta liberación interior, porque la liberación interior produce su propio amor hacia el portador del mensaje, hacia el predicador del mensaje, hacia el enseñador del reino, porque el mensaje la palabra da mucho valor entonces al portador, al enviado, al predicador, porque ellos son enviados del reino. Ellos son esperados del reino, entonces entregado súbitamente en las manos de los beneficiarios de la palabra, de la curación, de la liberación, que son los miembros del reino. Sin embargo, eso era totalmente contrario en la casa, ¿verdad? En el territorio del Corintio, en los corazones del Corintio. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dice, y que entonces así que no había, Pablo dice, Lucas dice, aquí así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es una familia. Esto es un organismo. Y porque Pablo sufría de hambre, de sed y desnudez, ni casa tenía, ni morada fija tenía. Él está alquilando entonces casitas o con habitación para quedarse. Pero entonces, todos estos hijos que tenían Pablo en Corintios, entonces no procuraba una casa para él, no procuraba una habitación especial que dice poner el nombre de Pablo. Entonces, donde quiera que Pablo fundaba, entonces plantaba este ministerio, que una congregación del reino eterno. Ellos tenían que tener una morada fija para Pablo. Cuando entonces vaya a hacer misión, vaya a dar visita a ellos.
Entonces ellos tenían que ayudar constantemente los viajes. Entonces de Pablo también es su mundo social, porque ellos son hijos, supuestamente eran hijos de Pablo. Pablo dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, entonces no tenemos una morada fija. Es decir, en ese caso, Pablo no tenía casa. Pablo no tenía casa propia, sin embargo los corintios, cada uno tenía propiedades. Entonces solamente aquí los judíos realmente que se presentaban entonces más hijos del reino que estos corintios. Entonces ellos, después de haber recibido la predicación del reino universal, eternal o eterno, entonces ellos vendían propiedades de más que ellos tenían, vendían casas de más que tenían, y entonces cosas de más, cosas innecesarias que ellos necesitan, o cosas especiales también. Ellos las vendían y traían el precio de los precios, o que sea, ponían entonces el precio de cada uno a los pies de los apóstoles. Entonces hicieron una distribución según la necesidad de cada uno de los miembros, de los hermanos y hermanas. Ahora no es eso que estamos mirando. Entonces, bueno, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos doctores, son ellos que tienen monopolio. Son ellos realmente que agarran a los feligreses, a los miembros de ellos. Los miembros de ellos atienden socialmente, económicamente a sus falsos maestros, a sus falsos profetas, doctores, a sus falsos apóstoles. Entonces lo daban suficiente para engordarse, no suficiente para construir casas de 2, 3, 4 pisos, cada habitación con su baño, hasta piscina hay. Entonces para comprar su vehículo de 60 a 80 mil dólares americanos, US. Es decir, que entonces ellos han mantenido bien entonces a sus profetas falsos, a sus maestros. Porque ellos han creído, han recibido los mensajes de ellos adentro de ellos. Los mensajes de sus predicadores adentro de ellos. Ellos entonces alimentan, ellos enriquecen a sus líderes, sus pastores, sus apóstoles, sus doctores. Entonces todos estos, sin embargo, los apóstoles verdaderos, los que predican entonces la pura doctrina del reino, una doctrina incontestable. Un hombre como Pablo sufría o padecía hambre, tenía sed, no tenía ropa, no tenía morada fija. Entonces, es decir, Pablo estaba pasando hambre. Mientras tanto que entonces la congregación, o que sea la iglesia, o que sea la asamblea espiritual eterna, entonces el reino es una familia, es un organismo. Un organismo, ¿no es así? Eso significa claramente que entonces que los corintios, que estos hombres no eran parte de los hijos de los habitantes espirituales del reino, o del interior del reino, cual llaman los protestantes. Entonces, sin embargo, los hermanos, al contrario, los hermanos en Macedonia, entonces los cuales que presentaban, que mostraban realmente el amor del reino, el amor unido, el amor unificado, unido, entonces que tiene entonces ellos para Pablo, su predicador, su apóstol, su libertador, bueno, de la parte de la palabra. Ellos realmente, después de haber escuchado eso, entonces el abuso, la humillación, el rechazo de los corintios a su predicador, a Pablo. Los macedonios dijeron a Pablo: somos encargados de tus gastos, de sus gastos, maestro, el apóstol, el líder, el hombre de Dios. Somos encargados de sus gastos. Entonces no queremos que tú estés entonces bajo de carga, o que sea tú eres una carga o bajo de responsabilidad de los corintios.
queremos entonces, proporcionar todos los gastos suyos en sus viajes misioneros, también en su cosa personal. Pablo nunca ha faltado entonces de parte de los macedonios, de la Macedonia, especialmente cuando él va a Corintios. Ni a Corintios casi no iba. No fue porque entonces, bueno, también Pablo, entonces, bueno, mostró a ellos que entonces que la predicación de la palabra no está basada, no reposa sobre entonces la riqueza del mundo. La riqueza realmente temporal que en cualquier momento se desaparezca, y se aparezca hoy y desaparezca de mañana. Entonces así, entonces el mundo ahora, ellos piensan que todo es dinero. Mientras dentro de un rato ahí, dentro de un rato no es lejos de nosotros. Entonces realmente lo que está pasando en Ucrania ahora, lo está pasando ahí entonces en el mundo. Entonces puede entonces desembocar en una tercera guerra mundial. Entonces aún entonces esta guerra entre Rusia y Ucrania, entonces empieza a producir entonces hambre. Entonces escasez, ¿verdad? de trigo, escasez de maíz en el mundo, escasez de gas, de petróleo en el mundo. Ahora entonces Estados Unidos tenía entonces que girar su rostro hacia Venezuela, porque la puerta está cerrando en Rusia en este momento de petróleo. Es decir, que las cosas los precios empiezan a subir. Muchas personas van a perder en sus propiedades, sus casas, porque viene la globalización, viene la mundialización, viene un solo gobierno que está ahí en nuestra puerta tocando. En cualquier momento entonces puede caer el sistema que hay para reemplazarlo para el nuevo sistema mundial. Entonces todo lo que usted tiene, todo lo que los corintios y todo lo tenía en su mano, entonces todo lo que tienen ahora, todo el mundo que está haciendo como superestrella, gloriándose o gloriando a sí mismo, van a desaparecer, van a hacer entonces van a ser o que sea cautado, ¿verdad? Cautado, ¿verdad? Por los gobiernos, por el gobierno local o el gobierno mundial. Entonces nada que usted tiene ahora, entonces es suyo. Todo pertenece al anticristo. Todo pertenece al gobierno mundial, a la mundialización. ¿Ustedes vieron lo que lo acaban de pasar hasta ahora? Si usted no tiene la mascarilla y entonces la tarjeta de la vacuna, no podría entrar en un banco a sacar su dinero. Eso indica entonces que el dinero que usted tiene en un banco, que usted no es suyo. Entonces no humilla. Entonces ellos humillaron entonces a Pablo. Pablo dice: padecía yo hambre, entonces tenía sed, no tenía ropa ni morada fija. Entonces esa era la condición de Pablo. Entonces pensaba que él pertenecía al organismo eterno del reino. Él creía que esos corintios que eran fruto espiritual de su trabajo. Y ellos rechazaron totalmente a Pablo. Dejaron a él sufrir de hambre, de sed. No mandaron ropa. No da nada de eso. ¿Por qué no? Porque es un gran apóstol. Un gran apóstol es un apóstol. Él tiene que tener cosas. ¿Dónde? ¿Con quién estaba trabajando él? No con los corintios. Entonces no hay que tiene que mandar carta para entonces cualquier pregunta. Entonces la iluminación que tienen ahora, que tienen ahora. ¿De dónde viene esta iluminación? ¿Quién fue el portador de esa iluminación? De esta luz que tienen ahora, de esta liberación. ¿Quién fue el portador? Bueno, ¿quién fue el enviado? ¿Quién fue enviado a ellos? Entonces, para olvidar tan rápido al sanador. O entonces, el enviado al sanador, o el que trajo la sanidad, el que trajo entonces la curación. Pero ellos están cansados: sí, somos salvos, somos liberados, somos sanados. O son libres ahora, pero ¿de dónde viene esta libertad? ¿Quién fue el portador de esa libertad? Entonces lo dejaron a él, con hambre, con sed, sin ropa, sin morada fija. De que todos estos corintios tenían sus casas de más, tenían ropas de más, tenían dinero de más,
no recordaban enviar, entonces enviar, o que sea, colecta, enviar dinero, entonces un salario a él, para su funcionamiento social, porque él sabía comer también, porque él sabía vestir también, él sabía entonces, o que sea, cubrirse la ropa, bueno, el mismo, o sabía, él sabía habitar, o que sea, como todo el mundo, dentro de una habitación, dentro de una morada. Pablo, pobre, sabía que los corintios no son todos que pertenecen. A mí que están diciendo, sí somos salvos, sí estoy contento, yo soy liberado ahora. Anteriormente yo no veía, yo era ciego, ahora yo veo. Pero entonces, bueno, tuve vela. Entonces esta luz que te permitió ver, ¿quién fue el portador de esta luz? Entonces tú piensas, entonces ellos piensan, abandonan entonces al apóstol, entonces que trajo la luz para siempre, sigan su vida económica, sigan su vida social, sigan su vida entonces normal, que eso no va a quitar nada porque ya están salvos, o están liberados para siempre. Entonces, y eso es el contrario, y eso muestra que no había recibido eso adentro, sino afuera, para cubrirse afuera, para ellos cubrirse afuera, ni adentro, porque adentro, entonces sí, mientras que esta luz permanezca en ellos, esta luz también, entonces va proporcionando el amor, un amor único hacia el portador de la luz, de ella misma que es la luz, o de la palabra. La palabra no olvida a su portador, no olvida, porque la palabra misma que envió al portador, entonces a la liberación a estas personas que están gozando, que están testificando, están diciendo, ya somos liberados, ya no pertenecemos, somos libres de la mentira, o que a lo que ellos llaman, o de la prisión tenebrosa en la cual yo me encontraba. Ahora esta palabra me quito de la prisión, yo soy libre ahora. Pero sí, estoy de acuerdo. Entonces Pablo dice, dime ¿qué recibiste que no haya, qué tienes ahora que no haya recibido? Si lo había recibido, entonces, ¿de qué gloriarse? ¿De qué glorias? Entonces, ¿de qué glorias? Como si no lo hubiera recibido. Pero entonces la gente, mientras tanto, esta luz está dentro de los corintios. Ellos tenían que recordar, Pablo, sigue, es su ministerio. Ese sí es su ministerio. No es una opción, deberían entonces seguir mandando apoyo económico, social. Entonces al apóstol que trajo que dio su liberación a ellos para seguir liberando a otros. Porque ellos llegan a ser hijos del reino, que componen un solo organismo, entonces el cual produce un solo amor único. Un amor único. Mientras este amor no está, este amor que tiene su lado espiritual y su lado social. Los de Macedonia tenían ambos lados, tanto espiritual como social. Espiritual, ellos reciben la palabra de Pablo y están gozando, están agradeciendo a Dios por Pablo. También con el lado social mantenían su apoyo social a Pablo. Entonces ellos no lo olvidan, debería haber recibido entonces la liberación. No, ellos seguían entonces apoyando a Pablo. Pablo dijo a los corintios, la gente de Macedonia, los hermanos, los hijos, no me han dejado solo, no me han abandonado, no me han dejado entonces ser una carga para ustedes. Han cubierto entonces mi necesidad del viaje. Entonces me enviaron hasta lo que necesitaba él. Entonces, ¿qué significa eso? Eso eran hijos del reino. Porque un padre no puede ser abandonado por un hijo, entonces permanentemente. Entonces, un padre no puede ser olvidado por un hijo que el mismo padre atendió. Un padre entonces ha puesto entonces especialmente en el lugar espiritual. Por ejemplo, yo
Para decirte, entonces como yo tengo muchos hijos que han recibido la palabra de mí. Pero entonces yo me encuentro en el estado de Pablo. Pero entonces, según el estado de Pablo, no importa. Eso indica que entonces no todos los corintios, no todos que han recibido eso al interior. Ahora, si yo tengo ropa, yo no dependo, ¿verdad?, de los supuestos hijos, de los hijos del reino, de los hijos de Dios, sino de los hijos biológicos. Todo lo que yo tengo aquí. Entonces, lo que yo traía entonces de Estados Unidos, y entonces, bueno, no me servían más, porque entonces todos entonces son grandes. Ahora entonces yo me rebajo de peso tan grande. Yo medía entonces 42, ahora son 34. Entre 34 y 35, ni 36, no es más algo grande. Fueron los hijos míos, entonces un compuesto, ¿verdad? Bueno, los hijos míos, y un par de ellos me envían entonces ropa de cuando yo bajé hasta 38, ellos me llaman entonces su ropa, zapatos, polocheres. Los zapatos siguen igual, los polocheres entonces están un poco muy grandes, pero como quiere decir, ellos si no están dando desnudo, entonces por el amor, ¿verdad? Por el amor paternal, ¿verdad?, de ellos, que es en el sentido, en el mundo biológico. Como Pablo entonces, bueno, alababa entonces a los hermanos de Macedonia. Entonces, es decir, hoy, entonces que yo tengo que trabajar a los hijos biológicos. Entonces que voy a hablar especialmente, bueno, biológicos. Tenemos entonces a Neutonio Voltaire, tenemos a Neutonio Voltaire, también a Davison Voltaire. Bueno, estamos hablando de los que están ahí en Estados Unidos. Bueno, ellos. Entonces así, y entonces hay que reconocer eso. Es decir, entonces, bueno, mi trabajo en ellos no fue en vano. Entonces, mi trabajo en ellos no fue en vano. Y me fue en vano. Por lo menos reconocen entonces las obras paternas de entonces en ellos. Pero menciona entonces, bueno, que el Señor sigue dando en ellos, los que me proporcionan en ellos más salud. Más salud y más salud, más productos para seguir entonces pensando en su papá. Entonces que ha invertido, bueno, están devolviéndome y esto, pero como que yo no puedo decir, ustedes imponer a ellos algo, imponer a ellos, pero entonces, bueno, el amor que tienen, el amor paterno que tienen, entonces este amor entonces continúa entonces creciendo en ellos, que el Señor entonces, según el buen placer de la voluntad de Él, siga dando a ellos más salud, entonces más salud, más lejos, ¿verdad?, de los accidentes. Entonces da más salud, más trabajo más trabajo grande, que sirven entonces económicamente, que produce más dinero a ellos. Entonces, bueno, vamos a volver para terminar. Porque Pablo sufría de hambre, de sed, de desnudez, no tenía morada fija. Porque Pablo predicaba el evangelio puro, el evangelio que recibió de la revelación en revelaciones. No predicar el evangelio entonces común que predicaban los falsos apóstoles. Hasta los mismos supuestos hijos de Pablo se levantaron contra él. Los Gálatas llegaron a ser el enemigo de Pablo. Pablo llegó a ser el enemigo de ellos. Llegaron a considerar a Pablo como enemigo de ellos, porque Pablo, entonces ellos recibían a Pablo con palabras como ángel, porque Pablo en las cartas, entonces mandaban el mensaje que ellos recibían con gozo. Pero cuando Pablo llega entonces a otra esquina, a otro lado del evangelio, al lado que no se ve, entonces predicando a ellos se pusieron bravos.
hasta taparon el oído. Y llegan a ser enemigos de Pablo. Pablo le preguntó, pero ven acá, ¿ustedes no me recibieron como ángel? La última vez que yo fui, yo visitaba a ustedes. ¿Y por qué ahora yo soy enemigo de ustedes? Predicando, hablándoles la verdad. Pero entonces, si tú no escuchas a Pablo a esta época, ¿a quién tú vas a escuchar? Por ejemplo, entonces, aquí yo recibí un evangelio totalmente diferente de los demás que están en el planeta ahora. Entonces, es decir, no hay dos o tres. Ahora, yo no he visto, yo no he escuchado uno. Entonces, en Facebook, o en televisión, en periódico, yo no he leído ningún todavía. Pero entonces, tal vez uno tiene también 30% de lo que estamos predicando. Uno puede tener 25% de lo que estamos predicando. Pero 50, 60, 70, 80, hasta 100%, no. Es decir, los que han recibido esto de mí. Y entonces, esto de mí, ¿a quién tú vas a escuchar más? Ahora, entonces, si no estamos aquí, porque el día que el Señor, porque yo sé en mi revelación, que yo soy, entonces, yo soy entonces el predicador de la conclusión de la dispensación del amor. Es decir, que mi ministerio va a estar aquí. Tal vez si entonces, según mi entendido en la revelación que yo tuve. Entonces hasta la parte final estaré entonces con vosotros. Pero entonces si me ignoran como apóstol, como el enviado de usted, me ignoran mi mundo. Entonces, ¿a quién? Si Pablo pasó por este medio, y yo. Pablo pasó por este medio, y yo. Pablo pasó, a pesar de todo, pero todo él hizo aún lo de él con milagro. Milagro con mucha sanidad física. Le resucitaba muerto. Todo tipo de enfermedad. Aparte, ¿verdad?, de la doctrina universal, la cual que estamos predicando hoy. Entonces nosotros somos ministros interior. Y también cuando tenemos en nuestra mano. Y entonces con los que no tienen. Así nosotros nos consideramos, entonces nos tratamos uno a otro. Sinceramente, cuando yo tenga en mi mano, cuando yo reciba en mi mano, lo demás, entonces lo demás, entonces yo empiezo entonces a distribuirlo a los predicadores de este ministerio. ¿Por qué? Porque no encuentran nadie más nos van a ayudar. Nadie del protestantismo, nadie más. Entonces, pero entonces hay hermanos que entienden esto, que después de habernos escuchado, puede ser entonces era un amigo americano, puede ser un amigo, cualquier otro, después de habernos escuchado. Entonces la palabra le toca el corazón. Dice entonces, bueno, dice, ayuda entonces a esta persona, ayuda a huir de esa persona. Bueno, entonces la palabra le convenció, la palabra entonces le anima, lo anima entonces de echar mano, económica, social a nosotros cuando pueda, cuando sea posible. Hasta ahora que llegamos. Hasta que la palabra quiere que nos quedemos. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con tolerancia, con flexibilidad, no de mi parte, sino de la parte incontestable, innegable, aún inevitable, de nuestro Cristo Creador por los siglos de los siglos. Si todo esté en la voluntad del Creador, que tengáis una noche según el contenido de su voluntad.